Listo. Entonces, ¿de qué va esto? Lo que vamos a hablar es sobre el Agile Coaching, el psicoanálisis y cómo podemos lograr una escucha activa. Que son temas que también Marcelo ha estado hablando y está escuchando ahí atentamente lo que él también nos ha compartido, ¿no? Entonces, vamos a avanzar. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a explorar y pensar juntos, esa es la idea, que podamos pensar juntos sobre los mecanismos para lograr una escucha activa desde el Agile Coach y ¿para qué? Para poder acompañar a los equipos ágiles. Entonces vamos a revisar todo lo que es el autoconocimiento, la curiosidad, ¿no? La gestión del silencio, para lograr esta escucha activa. Vamos a tener como grandes 4 momentos. Uno es que les voy a hacer un breve paseo por el psicoanálisis para que puedan saber qué cosa es y qué es lo que se hace en psicoanálisis. En realidad aquí a mí me ha costado un poco como resumirlo en unos cuantos minutos y poderles transmitir como lo esencial del psicoanálisis, porque es muy, muy amplio, pero he tratado de que estén las ideas como más importantes. Luego vamos a explorar el Agile Coaching y el psicoanálisis, cómo es que puede haber este puente entre uno y otro. Y luego vamos ya a entrar en la parte de la escucha activa y luego bueno, un espacio para preguntas y el checkout. Es así que quisiera hacerles 2 preguntas a manera de check-in y quisiera que lo puedan escribir en el chat. La primera pregunta es, ¿qué esperas de la sesión de hoy? De este taller, de esta charla. Y la otra pregunta es, ¿qué sabes sobre el psicoanálisis? ¿O a qué te suena? ¿O con qué lo relacionas? Y me gustaría leer ahí lo que vayan comentando. Entonces ¿qué es lo que esperas de la sesión de hoy? ¿Y qué sabes de psicoanálisis o a qué te suena? Quienes puedan escribir en el chat. Okay. Eduardo nos comenta comprender sobre cómo ayuda el psicoanálisis al coaching. Bien, y Cristian espera aprender más sobre psicoanálisis. Genial. Roselvi, tener tips de cómo mejorar la escucha activa. Bien, los vamos a ver. Psicoanálisis, poder entender a las personas, pregunta Eduardo. Okay, si hay alguien más que quiera comentar. Gladys, mejorar mi comunicación con la escucha activa. Cristian, no sé mucho, pero me suena un tema bien profundo y amplio. Listo, pues. Entonces, Roselvi, psicoanálisis aplicado al coaching. Gladys, ¿le suena Freud? Ok, bien. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es el psicoanálisis? Para comenzar, el psicoanálisis quisiera que tengan como esta idea de que es una práctica terapéutica. En psicología hay diferentes, por así decirlo, escuelas. Hay la escuela cognitivo-conductual, hay la escuela que ve más la parte de sistemas, hay la escuela humanista y está el psicoanálisis, ¿no? Además de ser una práctica terapéutica, también es una técnica de investigación. Es decir, a través de psicoanálisis, por ejemplo, hay algunos que se dedican a analizar cómo es la sociedad, a analizar cómo es los temas políticos, el tema de educación, entonces también es como una mirada que se puede tener para poder investigar diferentes situaciones. El objeto de estudio del psicoanálisis es el inconsciente, ¿ya? Y esta técnica o esta práctica fue creada por Freud hace buen tiempo atrás, hace ya más de 100 años, que fue Freud quien nos planteó algunas cosas que hasta ese momento los seres humanos no pensábamos que podía ser posible. ¿Qué es lo que hizo él? Él cuestionó la idea moderna de un sujeto que sabe todo de sí y que actúa en base a su voluntad y razón.
Y así como está en el dibujo ahí, dejó a todos con una cara así de pregunta total, porque cómo podía ser eso, ¿no? En esta idea moderna, en la modernidad, en donde se pensaba que todo tenía una explicación y una razón, Freud dijo, no, el sujeto no sabe todo de sí. Y más bien el psicoanálisis plantea que cualquier saber de verdad requiere un tiempo de comprender. Y eso es algo que desde el psicoanálisis trabajamos bastante en ayudar a nuestros pacientes a hacer entender de que las cosas no pueden cambiar de un día al otro, ni que hay una varita mágica en donde que si de repente tú te sientes un poco triste por algo, ya, con algunos tips que apliques en tu vida, ya eso va a cambiar, porque necesita procesarse. Entonces, cualquier saber de verdad requiere ese tiempo de comprender. De la mano de eso, el entendimiento inmediato diríamos que es algo engañoso, que solamente es satisfactorio para el ego. Si por ejemplo yo como terapeuta digo, no, yo ya entendí que mi paciente está actuando de tal forma por esto, esto y lo otro, en esa misma sesión, eso sería algo engañoso, no es tan inmediato. Hay que darle un espacio, hay que darle un tiempo. La teoría de Freud planteó su teoría del aparato psíquico, es decir, para poder entender cómo es esto de nuestra mente, cómo es que procesamos las vivencias, y él planteó lo que él llamó la primera tópica, o la primera parte de su teoría, para decirlo en palabras sencillas, en donde está esta imagen del iceberg, el típico iceberg, en donde la parte de arriba del iceberg es el consciente, ¿no? Que es todo ese conocimiento de la información externa e interna, o sea, es decir, por ejemplo, no sé, estoy acá sentada y de repente siento que tengo hambre, soy consciente de esa sensación. Pero además de este consciente, Freud dijo, hay un preconsciente y hay un inconsciente, ¿no? Que es algo como más profundo, que está como en el fondo del iceberg. El inconsciente es aquello que es inaccesible. ¿Y qué cosa es el inconsciente? Son aquellos deseos, aquellas pulsiones, lo llaman en psicoanálisis, y para ponerlo en simple, las pulsiones son como energías que podemos tener nosotros como seres humanos, que son bien inaccesibles, son como nuestros deseos, así como que los tenemos solamente para nosotros, ¿no? Y así nomás no se los contamos a nadie, y ni siquiera nosotros a veces somos conscientes de eso. Luego está el preconsciente, como habíamos dicho, que es un inconsciente con posibilidad de ser consciente. Está como en el límite, ¿no? Es allá que se deja ver, se deja observar. El inconsciente tiene defensas o formas a través de las cuales lo que va a buscar es no dejarse conocer, ¿no? Pero estas defensas a veces se pueden rebajar o como relajar a través de los sueños y también a través de un proceso psicoanalítico y de repente, y por qué no, también a través de un proceso de coaching, es decir, de una instancia en donde yo pueda reflexionar más o a través de los sueños. Nuestros sueños son como bien confusos, como dice ahí, las ideas aparecen como distorsionadas, y así es el inconsciente, ¿no? Es como que todo puede suceder en un mismo momento, de repente estoy, no sé, soñando que estoy en mi casa y de pronto ya estoy, no sé, en Cusco o viajando a otro país. No sé si han visto esta película Inside Out, Inmensamente, en donde hay una parte de la película en donde justamente mencionan cómo se elaboran los sueños, ¿no? Y muy, así como se explica en la película, es como suceden los sueños. Otras expresiones del inconsciente son los lapsus, que nosotros le decimos los lapsus lingüe, los lapsus brutus, es decir, cuando, por ejemplo, ¿no? Acá hay una típica en Perú de algún ministro, creo congresista, que dijo al momento de su juramentación, juro por Dios y por la plata. En vez de decir juro por Dios y por la patria, se le escapó decir plata. Y eso es un lapsus lingüe, es decir, una parte de su inconsciente se puso como en evidencia. Otra expresión son los olvidos, cuando de pronto, no sé, tenemos que hacer un viaje importante
y nos olvidamos de llevar el pasaporte, y nos damos cuenta ya en el aeropuerto que no tenemos el pasaporte. Entonces, eso también es como una expresión de este inconsciente. Y por qué no, también a veces los errores, ¿no? Errores que cometemos sin, y bueno, y los errores siempre son sin haberlos planificado, sino que simplemente sucede, también al igual que los accidentes, pero que a veces podrían estar expresando partes de nuestro inconsciente. Otros dos conceptos que me gustaría que también los puedan conocer es la transferencia y la contratransferencia. ¿Qué cosa es esto? Cuando uno está en un proceso psicoanalítico con un paciente o con un grupo terapéutico, lo que va a suceder es que el paciente o los pacientes, o en el caso de ustedes que trabajan con equipos, las demás personas van a depositar en ustedes ciertas expectativas, ciertas configuraciones. Es decir, por ejemplo, un paciente nos podría ver como si fuéramos su madre, su padre, o le recordamos a algún hermano, alguna hermana, va a tener como alguna idea de nosotros. Y esto siempre se va a dar y en todo tipo de relación humana, no solamente en el ambiente clínico, en el consultorio, entre el paciente y el terapeuta, sino que esto se da en todo momento que nosotros estamos interactuando con otras personas. Salimos, nos vamos al ascensor, nos encontramos con alguien y es como inconsciente, es como y automático, ya le vamos a atribuir que le encontramos cierta característica, algo nos va a recordar y eso le vamos a transferir, es decir, le vamos como a querer depositar esa interpretación por parte nuestra, y la contratransferencia, como el nombre lo dice, es lo que va de regreso. O sea, es lo que en el caso, en el área clínica, es lo que el terapeuta siente o piensa de su paciente, y en el caso de ustedes como Agile Coaches, es lo que ustedes le atribuyen al equipo o a determinada persona del equipo, ¿no? De repente a cierta persona la ven como que les recuerda, no sé, algún jefe anterior que tuvieron en otra organización, y sin que se den cuenta lo van a como a tratar de esa manera, ¿no? Y sí, bueno, si esa relación con ese jefe fue buena, pues la nueva relación o el nuevo vínculo va a ser bueno con esta otra persona, pero si esa anterior experiencia no fue positiva, lo más probable es que este nuevo vínculo también comience a tener matices no tan positivos, ¿no? Y como les decía nuevamente, esto de la transferencia y la contratransferencia se da en todo vínculo humano. Acá, por ejemplo, podemos ver de otra manera como más gráfica, más visual, que esto de la transferencia y la contratransferencia es como aquellas cosas que yo voy a depositar al otro. Entonces yo ahí les coloqué como, imagínense, es como una bolita que yo se la lanzo a la otra persona, ¿no? En esta imagen es como que esta mujer, eh, puse un foco por representar algo, ¿no? Captó de su compañero que él estaba como atribuyéndole de repente que ella es muy innovadora, y ella lo aceptó. Ahora, también en esa jugada que va de ida y vuelta, y como les decía, y con todas las personas que interactuamos, nosotros sí que podemos, si cada vez vamos siendo más conscientes de esto, decidir si entramos en ese como juego, es decir, si aceptamos esa bolita imaginaria que nos está lanzando la otra persona o no, ¿no? Obviamente si es algo positivo, pues está bueno que la recibamos, pero si quizás nos están queriendo colocar en un rol que sabemos que para nosotros no va a ser algo tan placentero, entonces quizás es mejor conversarlo, ¿no? Para hacer como poner en palabras aquello que se está pensando, y no dejar de
de hablarlo, porque también esta es otra idea que lo usamos mucho en el psicoanálisis, que es que todo aquello que nosotros no ponemos en palabras, lo ponemos en actos, ¿no? Si hay algo, si hay una experiencia o una situación, un contexto que a mí no me gusta mucho, pero bueno, digo, me voy a quedar callado, no voy a decir nada para evitar que hayan problemas, eso no va a ser tan así. De alguna forma, eso que yo me voy a callar, eso que no estoy poniendo en palabras, se va a expresar a través de actos. Y también a través de mi inconsciente, porque mi inconsciente lo que va a hacer y lo que va a querer expresar es mi molestia o este pensamiento de que no estoy de acuerdo con esta situación, y podría comenzar yo a tener olvidos, a tener errores, a no como sintonizar también con el equipo, ¿no? Y en el extremo ya máximo, quizás incluso el que yo comience a somatizar. Somatizar es cuando nuestro cuerpo se enferma, ¿no? Podemos comenzar a tener, bueno, lo más típico es dolores de espalda, de cabeza, y incluso pueden llegar a ser situaciones de salud más complejas, ¿no? Entonces está bueno que siempre se pueda poner en palabras y se pueda llegar a esa conversación con la otra parte. Si van teniendo preguntas hasta aquí sobre lo que les voy compartiendo, por favor agréguenlas en el chat, y si por ahí se animan de hacer alguna consulta, entiendo que Betania y Katy les han dejado la opción para que puedan activar sus micrófonos, así que yo no me molesto si quieren hacer alguna pregunta o si algo no les va quedando claro, está bueno que lo hagan. Entonces esto fue como un pequeño comercial para que sepan que pueden hacer sus preguntas. Bien, entonces, ¿cómo el Agile Coaching podría ver este puente entre el Agile Coaching y el psicoanálisis? Cuando yo tuve la invitación para participar en este evento, me planteé esa pregunta, comencé a investigar. Eh, yo estoy comenzando en todo esto de lo Agile. Como les decía, tengo una gran admiración. He escuchado mucho más sobre el rol del Scrum Master. Y entonces comencé a averiguar, investigar, a leer y a ver cómo podía haber este puente entre estos dos lindos aspectos. Y encontré este framework, que es el Agile Coaching Competence Framework, que es el marco de competencias para el Agile Coach, en donde se mencionan todos estos componentes que un Agile Coach podría tener, ¿no? En diferentes, de repente, no sé, niveles. Quizás un Agile Coach tiene más conocimiento de la agilidad, algunas competencias en lo que es training, mentoring, quizás más desarrollada una maestría técnica, quizás no tanto la maestría de negocio, pero sí la de transformación y así, ¿no? Entonces cada quien puede tener su propia como versión de sí mismo de ser el Agile Coach. Entonces aquí, a los que nos están acompañando el día de hoy en esta charla, que sean Agile Coaches, que tengan buena experiencia, les pregunto, ¿dónde creen que podría estar ese puente entre el psicoanálisis y el Agile Coaching? ¿En cuál de estos áreas o ejes? ¿En agilidad, en training, en mentoring, en coaching, en facilitación? Si por favor lo pueden poner en el chat, les agradecería un montón. Y también si alguien quiere abrir su micrófono y comentarlo, también está buenísimo que lo puedan hacer. A ver, voy a ver el chat. Cristian dice, ¿cómo sé que me están lanzando la bola a mí? Ok. Muy claro, la transferencia puede provocar un enamoramiento, dice Jorge.
Cristian, ya respecto a este framework, lo de mentoring, coaching, ok, ok, ok. Luego voy a volver sobre las preguntas de Cristian y de Jorge, y por ahora, para este ejercicio, me quedo con lo que Cristian Cueva está mencionando, que va más ligado al mentoring, y Gregory Roselvi al coaching. Si alguien más se anima a comentar. Permiso, hola Alexa, ¿cómo vas? Hola Mauricio, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Con respecto a la pregunta que haces, me resuena mucho la relación en lo que mencionaste del psicoanálisis con la parte pura de coaching, porque el trabajo lleva a ayudar a la persona a encontrar todas esas cosas que no conoce de sí mismo, ¿verdad? Y a traer todas esas habilidades que la persona puede tener ocultas ahí y cómo potenciarlas. Entonces sí lo relacionan el framework este que tienes acá en esa área específica de coaching muchísimo. Sí, 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 es cierto. Gracias Mauricio. Por acá Carlos nos dice zapatero a tus zapatos. Bien, entonces, sí, yo, bueno, esto es, en realidad todo esto es como un experimento, a ver, y hasta donde he podido investigar, y como dijo Mauricio también, y muchos de ustedes también lo han mencionado en el chat, va más en la línea del coaching, porque sí, pues ayuda a que el coach acompañe a su coachee, también como nos estuvo compartiendo Marcelo en la charla anterior, a que se pueda descubrir, a que pueda como que entender más aquello que le va sucediendo. A mí también me quedó un poco la duda si es que podría tener algo de mentoring, y en realidad no, porque, por ejemplo, nosotros en psicoanálisis nos forman un montón para que nosotros no demos soluciones, así como directas, o decirle a la otra parte qué cosa tiene que hacer, ¿no? Nos forman un montón para que eso no suceda así, porque ahí lo que nosotros estaríamos haciendo es que le estamos dando un tip o algo que tenga que hacer, o no sé, compartirle cómo nos fue a nosotros, en una experiencia similar. Ahí nosotros le estamos atribuyendo ya una expectativa. Y en realidad no va de eso, sino va más de que la persona pueda descubrir por sí mismo qué es la mejor decisión que debería de tomar, ¿no? Y sobre todo que pueda entender por qué esa experiencia en particular le está doliendo, por qué esa experiencia en particular le está incomodando, le está haciendo sentir mal o enojando. Eso es lo más importante, más que decirle, bueno, si estás en una situación en donde te enojas, es mejor, no sé, que salgas de la habitación, que busques hablar después de 24 horas, pues le puede ayudar en el inmediato, en el corto plazo, pero lo que se busca es que haya un cambio de forma de sentir, de pensar, como de manera más sostenida en el tiempo, que no sea un cambio nada más como que de unos días y luego nuevamente comenzar a cojear, ¿no? Con la misma situación, sino que sea un cambio sostenido en el tiempo. Acá veo que han agregado algunos comentarios más. Carlos dice, ¿en qué contexto está la pregunta? Ya. Yo lo que estaba preguntando es, ¿qué puente puede haber entre allá el coaching y el psicoanálisis? Por ahí va la pregunta. No sé si con eso te ayudé. Ok, entonces vamos a seguir avanzando. Y ahora es tiempo de que pensemos juntos, tiempo de reflexión, y para eso les he traído algunas preguntas para que las podamos compartir y pensar juntos. Las primeras preguntas van en relación al silencio, ¿no? Y acá yo les planteo estas dos preguntas. La primera, en su experiencia con equipos ágiles, ¿cómo han gestionado los silencios? Y cuando digo silencios, por ejemplo, es cómo se sienten si en una retrospectiva, el equipo no participa. ¿Cómo se sienten ustedes cuando esto sucede? ¿Y cómo lo han gestionado?
Y la otra pregunta es, ¿todos los silencios son iguales? ¿O podrían decir en su experiencia de que no siempre los silencios son iguales y que hay diferentes tipos de silencio? Ok. Entonces, si pueden comentar, o nuevamente también los invito a abrir sus micrófonos y así hacemos esta reunión virtual más humana. A ver. Hola, hola Gregorio Márquez. Hola, Gregorio. Me parece muy interesante la primera pregunta, pues la experiencia que yo tengo, unos cuantos años ya con este tema ágil, con Scrum, la verdad es que nunca un equipo se me ha quedado en silencio. Ya. De hecho, me falta tiempo muchas veces en las retrospectivas porque tienen que abarcar muchas cosas y hay que limitarlas, pues. Y les doy bastante tiempo. Ya más bien he buscado la manera de hacerla lo más estructurada, de manera que se den las cosas que queremos hacer dentro de un marco de tiempo establecido. Y jamás, nunca me ha pasado en casi 10 años que tengo experiencia en esto que un equipo se me quede en silencio. Me gustaría conocer una experiencia que han hecho al respecto, en caso que me llegue a Ujú. suceder. Ok, ok. Gracias, Gregorio. Y si no fuera un equipo, de repente, Eh, no sé si algún... Hola, Alexandra. Hola, hola, ¿Qué, hola. qué tal? Aquí habla Roselvi Pérez. Bueno, yo he trabajado con varios equipos y mm, he- en el último equipo con el que estoy, realmente estoy enfrentándome a una situación de muchos silencios. Ujú, Eh, Estoy tratando de enfocarme en ampliar, que se sientan seguros, que haya un ambiente que entiendan que pueden hablar y que se pueden expresar, y que si no hablamos de los problemas no los logramos solucionar. ujú, Pero, ¿cómo lo hago? Simplemente, por ejemplo, ayer tuve una retrospectiva y justamente les decía, a ver, ¿qué es importante? O sea, ¿cuáles son sus puntos en donde están realmente, a ver, teniendo dolores de cabeza? ¿Qué es lo que les está realmente? Me cuesta un poco explicarlo porque trabajo en un entorno internacional y ujú, las palabras se me vienen en inglés. Entonces, o sea, les pregunto mucho cuáles son sus pain points. ujú, ¿Qué, qué es realmente los problemas? Y entonces cuando se quedan callados y bueno, no, sí, cuando hablo con ellos aparte, veo que sí se abren y me cuentan y me dicen, ¿y por qué no lo dijiste ayer? Es lo que le digo. O sea, si no lo hablamos, si no lo solucionamos juntos, no podemos hacer nada. Pero a mí esto no me había pasado antes con los otros equipos que había tenido. Es algo nuevo para mí y por eso estoy muy interesada en los tips que nos puedas dar para ujú, fomentar a que la gente se abra. Yo pienso que va relacionado en un poco el commitment, el compromiso y también en ese safe environment, o sea, un ambiente seguro, que se sienten ujú, seguros a abrir, o sea, a hablar. Y definitivamente no todos los silencios son iguales. O sea, muchas veces ves que simplemente la gente no está ahí enganchado contigo, no está comprometido, están distraídos haciendo otra cosa. O simplemente es un silencio de, wow, estoy pensando en una solución, pero no la tengo, se me escapa. ujú, ujú, ujú. Eso es todo. Gracias, gracias. Bueno, ahí tú mencionaste y me quedo pensando en la importancia de crear un ambiente seguro, ¿no? Que haya, nosotros en psicoanálisis le decimos como una confianza básica y me parece que en el coaching también utilizan eso. Eh, y de dónde surge esta confianza?
bueno, primero es desde cada persona y cómo ha sido su experiencia de vida en general, no solamente en la organización, no solamente laboralmente hablando, sino también su experiencia de vida, ¿no? Y eso pues va, como les decía, va a tratar como de repetir en los diferentes ambientes donde esté interactuando con otras personas. Algo que tú mencionas es que el equipo a ti sí de manera individual te comentan las cosas, pero cuando están en grupo, cuando están juntos, como que tiende a haber este silencio. No sé si te entendí bien. Sí, sí. Ujú. Sí, ahí lo que podrías hacer es explorar quizás qué es lo que está sucediendo con este equipo, con este grupo, si es un equipo nuevo, si ha tenido una historia, ¿no? Y eso también es algo bien importante en las organizaciones. La historia, qué es lo que antecede a esa área, a ese equipo, y la historia de la organización en sí, ¿no? Qué tanto espacio se ha dado para que las personas se puedan expresar o no, o si es algo nuevo, es decir, cómo las personas ven esto de compartir sus vivencias, ¿no? La típica que pasa, por ejemplo, en recursos humanos cuando se tiene que hacer evaluaciones de clima laboral y viene esto de los focus group famosos, a veces las personas tienen mucho que compartir, ¿no? Pero no tienen esa confianza de que, por un lado, de que lo que compartan se pueda mantener de manera confidencialidad, y también hay una desesperanza en pensar de que las cosas siempre van a seguir siendo igual. Entonces ahí hay que explorar qué es lo que, cuáles son como esas ideas o esas fantasías, con qué lo relacionan esto de sí hablar, ¿no? ¿Qué es lo que sucedería si hablan? Por ahí lo exploraría, por ahí lo exploraría. Igualmente, no hay como recetas así únicas, ¿no? Pero es más como para explorarlo. A ver, acá veo Sí, comentarios. solo quería agregar que en el caso mío podría reflejar el contexto de áreas de sistemas donde empiezan a trabajar con agilidad, estando acostumbrados cada uno en su espacio, en ser especialistas y con cierta cultura de no seguridad, donde los silencios son bastante comunes, ¿no? Ujú, ujú. Sí, interesante esto que compartes. Porque claro, ahí vemos que hay como una forma de trabajo, una cultura de trabajar o de abordar las situaciones en la organización, más desde de manera individual, ¿no? Más desde yo estoy haciendo mi programación, mi trabajo, y no interactúo mucho con otros, ¿no? Yo recuerdo una vez, por ejemplo, estando en una empresa que hicimos como organizamos un show de talentos, ¿no? Y había, pues, era una empresa de ingeniería, de construcción, de ingeniería y construcción, y había, bueno, los ingenieros y los técnicos que eran como muy, muy dedicados a su trabajo, muy dedicados al cálculo, a estar haciendo sus planos y sus diseños y todo, y no era mucho de hablar. Y cuando hicimos este evento de show de talentos, los invitamos a que pudieran compartir algún talento que les gustaba, algún hobby, ¿no? Por ejemplo, cantar, tocar batería, actuar, era como libre y que lo ensayaran, y bueno, y había un día en donde se presentaba todo. Y fue la revelación, porque las personas que eran como que las más calladas, terminaron siendo los que animaron el evento, cantaron, y a muchos nos dejaron con la boca abierta, así de, wow, no sabíamos que esta persona que normalmente era como súper calladita, que no participaba mucho en eventos sociales de la empresa, ¿no? Como que mantenía ahí su perfil bajo, como decimos acá en Perú, en este evento de show de talentos sí se iban a dar a conocer. Entonces, uno en verdad puede sorprenderse respecto al potencial y al aporte que pueden dar las personas, ¿no? Es cuestión de, como de
Escuchaba el otro día también en una de las charlas de este evento sobre cómo poder gestionar todo el sistema, ¿no? Y es cómo dar ese contenedor para que puedan surgir mejores contenidos, ¿no? Cómo brindar ese espacio o ese sistema en donde las personas poco a poco puedan conectarse con que, bueno, este es un espacio seguro y en donde yo puedo dar mi opinión y en donde la van a recoger, la van a tomar en cuenta y algo se va a hacer, porque eso sí que es bien importante. No solamente preguntar a las personas, bueno, ¿tú qué opinas? Sin que algo se haga luego con eso que estamos recogiendo. Entonces, es muy importante dar ese paso. Y ahí a veces en recursos humanos nosotros fallamos porque se hacen las evaluaciones de clima laboral, de cómo está la gente, todo, la gente comparte, responde las encuestas, pero luego viene la parte que suele ser floja en el sentido de que no se hace un plan de acción y no se hace un seguimiento y ya las personas la siguiente vez que venga recursos humanos con que vamos a hacer la evaluación de clima, no le van a hacer caso a la encuesta, no van a querer responder. A ver, voy a ver si han comentado algo más. O si alguien quiere agregar algo. A ver, Carlos. A ver, dice Carlos, como coach invito a entender primero el contexto y evitar al máximo a dar consejos sin el contexto. Invito al silencio. La comparación, generalización y repetir es delicada. Lo que funciona es un contexto. Tiene potencial de no aplicar, observar para ser una buena premisa. Carlos, no sé si puedes activar tu micrófono para que nos comentes más esta pregunta o esta reflexión que tienes. Carlos Quiroga. Si estás por ahí todavía. No, no puede, ya, no te preocupes, Carlos. Pero entendería que, claro, lo que tú haces es como evitar dar consejos sin antes haber conocido bien en qué contexto, ¿no? Te estás como desenvolviendo y eso es súper importante. Y también lo otro que entiendo de tu pregunta es importancia, ¿no? De no caer en la comparación o en la generalización, porque obviamente ninguna organización va a ser exactamente igual a la otra, ¿no? Lo que nos funcionó con una organización en un tema de transformación a algo más ágil, no va a funcionar exactamente igual en otra organización, ni aunque sea la misma empresa, ¿no? Si es una empresa muy, muy grande, cada uno de sus oficinas o sus sedes no van a ser exactamente iguales, porque cada una tiene su propia cultura y su propia forma de hacer las cosas. Pablo dice, consejos igual a mentoring. Sí, de alguna manera podría ser, porque el mentoring va más de la línea de compartir aquella experiencia que uno ya tuvo, ¿no? Observar primero puede ser una buena premisa, pregunta Carlos. Yo diría que sí. Es muy importante observar, como sentir al grupo, ¿no? Como, a ver, qué sensaciones son las que voy percibiendo, porque sí es importante, si uno es allá el coach, también uno está ahí como elemento en donde se van a depositar, como les decía, estas transferencias, y uno también va a tener contratransferencias hacia el grupo, entonces también está bueno, ¿qué es eso que yo estoy sintiendo? ¿Qué es eso que yo estoy observando del grupo? Y quizás compartirlo con algunos pares de ustedes como para poder pensar juntos si eso que ustedes están sintiendo significa algo o no, y conversarlo, ¿no? Darle como muchas vueltas hasta poder encontrar qué es lo que está sucediendo. Es importante también entender que juego existe en la entidad, exacto. Como les decía, siempre las organizaciones tienen historias y esto
marca, ¿no? Va marcando en el inconsciente, por así decirlo, del grupo, ¿no? De la organización que se va como estructurando. Buenísimo. Entonces voy a cerrar acá el chat. Muchas gracias por las participaciones. Yo aquí encontré algo sobre un psicoanalista, él es Jaime Lutemberg de Argentina, lo pueden buscar más. Él tiene un libro bien simpático que se llama Tratamiento Psicoanalítico por Teléfono, que fue toda una revolución en su momento, porque bueno, los psicoanalistas eran más de que uno tenía que ir al consultorio, ¿no? Para recibir su terapia, y Jaime Lutemberg comenzó a trabajar por teléfono. Y él ahí identificó diferentes tipos de silencio. Yo les estoy compartiendo ahora 3 de ellos, tiene en total creo como 8 diferentes tipos de silencio, pero los otros tipos de silencio van más para temas clínicos. Y escogí de esos algunos silencios que sí podrían servir más para lo que es el Agile Coach. Uno es el silencio de espera, que es un silencio que nos transmite un proceso de elaboración o de insight, ¿no? Y su rasgo particular es la tranquilidad. Es un silencio sin suspenso, sin tensiones y sin sobresaltos. ¿Y cómo podríamos decir que es así, sin suspenso, sin tensiones, sin sobresaltos? Porque nosotros, como les decía, como elemento que entra en toda esta interacción, nosotros como Agile Coaches, vamos a tener esa sensación, ¿no? Como que podemos tolerar con mayor tranquilidad ese silencio. También, claro, ahí se suma nuestra personalidad, nuestra vivencia particular, pero en general lo vamos a poder vivir como más tranquilos. Y eso es un silencio de espera. Como mencionaba alguno de los que participó, que a veces esos silencios, pues es que la persona está pensando, está como procesando la información o el momento que se dio, la vivencia, ¿no? Entonces como que está procesando. Hay otro silencio que es de desinterés, que quiere decir que hay como un desgano por diversos motivos, normalmente por factores externos, ¿no? Como que su cabeza está en otra. Ahora, por ejemplo, que estamos como muy convocados por el tema de salud, por lo de la pandemia, podríamos tener esos silencios de desinterés en el tema en particular que nos plantean en la empresa, porque estamos pensando más en que de repente si me hago o no me hago la prueba del COVID, que si hay alguien de mi familia que pareciera que tiene los síntomas o que los tiene, o algo más, ¿no? Es como que nuestra mente está enganchada con otro tema y no con lo que se está proponiendo en el equipo. Otro tipo de silencio es el silencio de resistencia, que este fue el silencio más estudiado por Freud, y como habíamos hablado al inicio de la presentación, pues la resistencia es como una fuerza que se opone al surgimiento, ¿no? Verbal de la existencia psíquica de algo inscrito en el inconsciente. O sea, nuestro inconsciente siempre está como poblado de varias como vivencias o energías, ¿no? O intereses, pero esta resistencia lo que va a hacer es que eso no salga, que no se devele. Entonces ahí surge un silencio que hace como una contrafuerza para que no salga lo que en verdad estoy yo pensando o lo que en verdad estoy yo sintiendo respecto a algo que me pueden haber preguntado o que me pueden haber dicho. Entonces suelo como que quedarme callada. En la experiencia con pacientes, esto suele darse mucho, por ejemplo, con los pacientes que son adolescentes y que los padres los llevan un poco como que obligados a la terapia, y hay casos, y está documentado muchos casos, en donde incluso el paciente adolescente podría fácilmente quedarse callado toda la hora de la terapia y no querer compartir aquello que en verdad le está sucediendo, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace desde el psicoanálisis? Es acompañar al paciente en ese silencio. Y hay casos también en donde luego de algunas sesiones el paciente como
comienza a entender de que el terapeuta está ahí para acompañarlo, que está ahí para escucharlo, que es un ambiente seguro, y poco a poco se comienzan o sea, comienzan a cambiar su forma de ser, comienzan a cambiar su forma de pensar, y comienzan a establecer una mejor alianza con el proceso terapéutico, y comparten lo que verdaderamente están vivenciando, ¿no? Pero uno como terapeuta tiene que tener como mucho aplomo, en el sentido de poder resistir ese tipo de silencios, ¿no? De poder vivenciarlos, y de poder transmitir a la otra parte, al paciente, o a algún miembro del equipo, o a todo el equipo, de que uno está ahí para ayudarlo, ¿no? Que uno está ahí para acompañarlo, para poder pensar juntos, para poder buscar soluciones juntos, que no está uno ahí para juzgarlo, para reprenderlo, para, no sé, limitarlo en cualquier otro modo. Voy a ver aquí, a ver si me sale lo del chat, porque veo que están agregando comentarios. Ok. Ok. Claro, Carlos dice no dar consejos, eso es importante. Pero es bien difícil de no caer en eso, es bien difícil, pero se puede lograr, se puede lograr. Acá nuevamente les he vuelto a traer el gráfico de la transferencia, la contratransferencia, porque inicialmente lo vimos solamente como en el caso de dos personas, pero como les decía, esto se da en toda interacción humana. Entonces, cuando nosotros estamos en grupo o en un equipo, estas como pelotitas imaginarias van a ir y venir de diferentes, como por diferentes canales, y incluso en una misma reunión podría yo estarle atribuyendo, no sé, al Agile Coach, digamos que yo soy miembro, ¿no?, del equipo, puedo estar atribuyendo, no, este está hablando como mi padre, y no sé, mi padre solía ser como muy estricto, y no me gusta esa forma de que esté hablando, entonces me pongo como que no lo voy a escuchar, y de repente algo más sucede, alguien interviene, y quizás luego estoy escuchándolo como, no, pero también me recuerda a la forma en como mi abuela me acompañaba cuando alguien me quería, no sé, reprender, y mi abuela venía y me ayudaba, ¿no? Entonces, y esto se da como de múltiples idas y venidas, imagínense como que las bolitas se van lanzando, y también nosotros vamos como recogiendo las bolitas con las que comenzamos a enganchar, ¿no? Como que de repente una persona me ve como si yo fuera su madre, y de repente yo también lo veo como que si fuera mi hijo, y engancho con eso, y lo quiero proteger, y quiero evitar por cualquier motivo que tenga un mal momento, y entonces voy a hacer lo posible para que eso no suceda, y podemos estar como enganchados en estos como juegos, estas bolitas imaginarias que van y vienen, ¿no? Lo importante es que podamos poco a poco ser conscientes, es decir, ¿cómo podemos ser conscientes? Una forma es, nuevamente, como les dije, poniendo en palabras aquello que sentimos, aquello que pensamos, que hayan espacios para la comunicación. Por eso es que a mí uno de los aspectos que valoro mucho del Agile y de Scrum, por ejemplo, es este espacio de la retrospectiva, porque si se dan cuenta, ese es el espacio en donde se puede compartir más, ¿no? Además de los daily, pero en las retros, o sea, es un espacio súper genial en donde el equipo puede compartir, ¿no?, lo que logró, lo que no logró, y cómo le fue, y qué hay que hacer la próxima vez, y se abren esos canales de comunicación que bajo otras formas de trabajo, otras estructuras, no se daba antes. Así que por ahí también viene mi gran admiración por lo Agile.
Acá les planteo otra pregunta. A ver cómo vamos con el tiempo. ¿Vamos bien? Acá les planteo una pregunta más para pensar juntos y va en la línea de la curiosidad, ¿no? Y les pregunto, ¿qué es la curiosidad? ¿No? ¿Qué es la curiosidad? En lo que ustedes piensen o cómo la tienen definida, ¿qué es la curiosidad? Y cómo esto puede influir en el trabajo del Agile Coach. ¿Puede influir? ¿No puede influir? Todos los comentarios son bienvenidos. No hay una única respuesta, así que... Cristian dice querer aprender más. Deseo de saber algo o averiguar. Averiguar, ¿no? Sobre todo, Roseli. Quintín dice explorar algo desconocido. Okay. Sobre la otra pregunta, ¿creen que puede eso influir en el trabajo del Agile Coach? ¿En el rol del Agile Coach? Roselvi nos dice, como Agile Coach hay que indagar en el trainee para poder guiarlo. Uh-huh. Los Agile Coaches que tienen años de trayectoria, ¿qué nos dicen? Que comparten de su experiencia. ¿Podría el Agile Coach, la curiosidad, podría motivar a querer aprender sobre el equipo? Uh-huh. Mejora el conocimiento del equipo. Ok. Si no hay más comentarios. Conocer a los individuos. Bien, gracias. A ver, ¿de qué va esto de la curiosidad? Hay otro autor que se llama Wilfred Bion, que este ya es un autor de psicoanálisis como más contemporáneo, porque bueno, Freud creó psicoanálisis por ahí en 1896, pero han pasado muchos años, ¿no? Y como toda escuela de estudio, por así decirlo, ha también atravesado diferentes cambios y modificaciones. O sea, el psicoanálisis que hoy en los consultorios utilizamos no es el psicoanálisis, como se dice, a veces ortodoxo, ¿no? Clásico, que se creó en ese momento con Freud, ¿no? Porque eso pues surgió en una época victoriana en donde ahí en Viena, en donde la forma de vida era completamente distinta a lo que estamos viviendo hoy en día. Y bueno, y Bion es uno de los autores como más contemporáneos de psicoanálisis. Él trabajó mucho con grupos, posguerra, para ser más exacto, con el ejército. Y él lo que plantea es esta idea de sin memoria ni expectativa, ¿no? Es también una idea bien bonita, porque ¿qué es lo que nos dice estos dos aspectos de esta frase? Sin memoria es, ¿qué quiere decir? Es sin una memoria voraz que intente repetirse en el presente, vaciando al futuro, ¿no? Es como que yo ya tengo una preconcepción sobre cómo son las cosas y entonces en función a lo que sucedió el día de ayer o la semana pasada, y entonces seguro hoy día también va a suceder eso, y ya si yo tuviera esa actitud, ya como dice ahí, dejo sin posibilidad a un nuevo futuro, ¿no? Además,
Lo que se debe evitar, entonces dice, es la memoria que obstaculice la asociación libre. En psicoanálisis se trabaja mucho con la asociación libre, es decir, que el paciente, por ejemplo, va comentando libremente, como dice ahí, libremente lo que quiere compartir, y a través de ese compartir se va asociando las ideas que van compartiendo, ¿no? Obviamente para que esto se dé tiene que haber mucha confianza, y así se va construyendo una forma como de interpretar las cosas, como de reeditar la historia personal, ¿no? Y uno, bueno, va como sintiéndose más tranquilo y más en paz, como digo yo, a veces con sus propios demonios, ¿no? Porque está bueno conocerlos y a veces hay que hacer paces con nuestros propios demonios internos, que todos lo tenemos, y entonces vamos haciendo como ese balance. Y ahí está esta idea, ¿no? De sin memoria. Es decir, no asumir las cosas, no decir, bueno, como con este otro coachee me funcionó este plan de trabajo, con este nuevo también lo voy a hacer. Como en esta empresa me funcionó tal acción, con esta otra también lo voy a hacer. Porque cada persona y cada grupo se configura de manera distinta. La otra parte es sin expectativa. ¿Qué quiere decir? Sin una expectativa fuerte de que algo pase con ese paciente. Es decir, que mejore, que vuelva, que viva, que asocie, que haga o que deje de hacer algo o cualquier cosa, ¿no? Estos no son problemas del analista, nos dice Bion, sino observar qué es lo que de hecho el paciente está haciendo o dejando de hacer, ¿no? Sino como más, como decía Carlos, el tema de observar, no atribuir. Si se dan cuenta, con eso lo que estamos haciendo es dejando espacio para que las cosas sucedan, no yendo prontamente con una interpretación rápida, ¿no? Como queriendo ya tener la solución, porque así no funciona nuestra mente, o sea, no es algo tan inmediato, no es algo tan rápido. A ver cómo vamos con el tiempo. Ok. Bien. Si tienen preguntas, si se quedaron pensando en algo, los invito a que podamos conversar, a que si quieren puedan abrir sus micrófonos o agregar en el chat, ¿no? También. Yo quería comentarte de lo que te hablaba hace un rato y sí, definitivamente, como decimos en argot popular, diste en el clavo con el tema de que este equipo en el que estoy nuevo, con el que estoy teniendo este nuevo aprendizaje, es que es un equipo que está ya formado hace mucho tiempo, no es un equipo nuevo, vienen trabajando hace más de un año juntos. Y a pesar de que en la empresa se supone o sea, no es que se supone que es Agile, es un equipo que no tiene un Scrum Master, es algo nuevo para ellos. El PO hacía de ambos roles, cosa que es una falacia total, porque hay conflicto de intereses. Y el PO simplemente lo que hacía era, o sea, hacer lo que podía, ¿sabes? Realmente no hacían Scrum. Y claro, pienso que hay mucha resistencia al cambio, que es algo normal. Entonces, mi aprendizaje acá ha sido que tiene que ser muy, muy lento todo. Muy, o sea, es observar, como ustedes decían, pero lo que me ha quedado mucho de lo que has dicho es ese sin memoria. No importa cómo fue con tus equipos anteriores, y a lo mejor ahí está mi error, que yo quiero
adaptar cosas de mi conocimiento, de mi experiencia pasada, y no me está funcionando simplemente. O sea, tengo que entender que tengo que borrar todo y como que empezar de cero con ellos. Pero es un proceso. Eso. Sí, 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 es un proceso, ¿no? Y también, bueno, o sea, como allá el coach o en lo que nos sucede en el psicoanálisis, ¿no? Como terapeuta también es como nos permitimos, ¿no? Ese espacio también para que se pueda crear algo nuevo, para que en donde quizás todo lo otro que nos funcionó con muchas otras personas o equipos, bueno, surge este equipo o surge esta persona con la cual no nos va a funcionar lo que hicimos antes, pero también si finalmente lo logramos, va a ser un lindo, como una linda experiencia, ¿no? Una situación difícil que luego la podemos transformar en algo como logrado, ¿no? Y también, ¿por qué no? Si no se logra, bueno, habrá que pensar por qué no se logró y aprender y como que hacer una reflexión de eso también, ¿no? Que también está bueno. O sea, no siempre es que uno tiene que andar lográndolo todo por la vida. Gracias, gracias por compartir tu experiencia. A ver, Carlos comenta, el contexto es el contexto y es importante respetarlo. Invito al cuidado de los juicios de valor. Observar, siempre observar. Observar y preguntar si lo que observas es válido, podría servir. Nos pregunta. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan los demás ante la pregunta de Carlos sobre este tema de la observación? Porque ahí yo siento que, claro, o sea, en el espacio analítico, claro, puede que tengas un poco más de ese espacio, ¿no? De estar observando y observando, como les decía, este paciente, imagínense este paciente adolescente que no quiere contribuir, que lo llevan a la terapia y que no va, o que se queda callado y así, ¿no? Puede pasar el tiempo y hasta que finalmente lo logras, pero en el tema de las organizaciones también nos encontramos con que se quieren lograr resultados, ¿no? Y que a veces pues no es tan amplio el espacio para estar observando sin poder avanzar, ¿no? En lo que se tenga que avanzar. Entonces, ahí puede venir una primera disyuntiva. Ahí eso, Alexa, eso que puso Carlos es interesante y no quiero entrar a fondo porque de pronto toco el tema que va a traer David justo después de esto, pero Ahí nos habla quedamos. mucho de cómo, sí, pero habla mucho de cómo reflejar de vuelta, ¿verdad? De cómo, o sea, en cómo agarrar esas observaciones y mostrárselas de vuelta al sistema, mostrárselas de vuelta al equipo, es donde está el truco para que empiecen a interiorizar todas esas observaciones que uno está tomando desde afuera del equipo. Ajá, ajá. Así que eso ya es una invitación a quedarnos en la siguiente charla para poder resolver, ¿no? Y pensar Totalmente. juntos la pregunta de Carlos. Ujú. Gracias, Mauricio. Cristian dice que se quedó con la curiosidad de ¿la transferencia puede provocar un enamoramiento? Pregunta Jorge. Bueno, a ver, hay muchas películas y muchos casos también en donde en procesos terapéuticos ha sucedido pues que el terapeuta se enamoró del paciente o viceversa, y obviamente esto es por la transferencia también, a veces esa transferencia va más en la línea como amorosa. Nosotros en la práctica psicoanalítica, cómo es que cuidamos eso y también otros aspectos más, ¿no? Como de no llenar de contenido al paciente o dejar estos espacios para que el paciente mismo pueda ir elaborando, ¿no? sus ideas y no dándole tips. ¿Cómo lo hacemos? Es que nosotros tenemos algo que se llama supervisión, espacios de supervisión. ¿Qué cosa es? Que yo como terapeuta tengo mi paciente y
recurro a otro terapeuta, que puede ser un par, y ahí se habla de supervisión de pares, o a un terapeuta que tenga más años de vuelo, ¿no? Con horas de vuelo, y le comparto aquello que me está sucediendo, o que yo estoy sintiendo en este vínculo terapéutico, ¿no? Y este otro terapeuta me ayuda a tener una mirada, además de la mía, ¿no? Particular, me ayuda a poder entender aquellos aspectos que de repente yo no estoy viendo. ¿Y por qué no los puedo ver? Porque de repente son cosas que me tocan personalmente, ¿no? Quizás, imagínense, yo tuve en mi familia el caso de que, no sé, lamentablemente perdí a un ser querido porque tuvo una enfermedad complicada. Entonces ya voy a estar como medio cargando eso, y si viene mi paciente y me cuenta algo similar, muy rápidamente voy a enganchar con eso, y quizás le voy a estar como dando o acompañándolo desde ese vivenciar, y sin querer voy a estarle atribuyendo ¿no? como vivencias mías. Y ahí es donde me ayuda la supervisión para poder evitar en lo posible que esto se dé, ¿no? Como en un extremo es el enamoramiento, pues, ¿no? Porque hay que distinguir si es un enamoramiento de verdad o es por un tema de un proceso terapéutico, ¿no? Después, bueno, Roselvi se despide, ya que está en Madrid, ya está bien avanzada la hora por allá, así que sí, sí. Entonces, vamos cerrando por aquí el chat. Bueno, estos son mis datos de contacto por si les ha interesado el tema y por si quieren como seguir conversándolo más. Yo feliz de poder hacerlo porque, bueno, yo tengo esta gran pasión que les dije que es lo de psicoanálisis, he trabajado en áreas de recursos humanos y ahora estoy como explorando y conociendo y admirando cada vez más el trabajo que se hace desde lo Agile. Pero sí, encantada de poder como construir juntos estos puentes, ¿no? Entre estas diferentes como áreas o temas de conocimiento, así que feliz de poder conversar con ustedes. A mí me gusta mucho, me encanta conocer gente de otros países también y entender cómo es la cultura, ¿no? De cada país, de cada organización. Así que, si no hubiera más preguntas, así. Muchas gracias, Alexandra. Una pregunta que me sale justo ahora que estabas diciendo eso del final y que están preguntando sobre el enamoramiento. Yo lo veo como mover una dependencia de un lugar a otro, ¿verdad? Y una de las metas nuestras como Agile Coaches es precisamente lograr que el equipo, la persona si fuera como uno, pero si es un sistema, si es un equipo, lograr que sean autosuficientes y que generen un método o un proceso en el cual ellos mismos puedan darle sostenibilidad a sus soluciones y al plan que están desarrollando. Pero entonces, ¿cómo podremos tal vez primero identificar que esa dependencia que el equipo tenía para resolver problemas o para generar ideas, cómo podemos ir identificando como Agile Coaches que no se nos esté viniendo a nosotros esa? Porque yo lo he notado en la experiencia que uno conforme va trabajando con el equipo, como que mueven, ¿verdad? La dependencia, esa relación de dependencia de un lugar a otro y empiezan a amarrarse como con uno. Entonces, ¿cómo uno puede, como a modo de prevención de riesgo, digamos, notar que esa dependencia está viniendo hacia uno? Bueno, no sé si pueda servir esto como hacemos con las supervisiones, poder compartirlo con pares, o sea, con otros Agile Coaches, para que les ayuden a pensar sobre esa situación que se está dando con ese equipo. Claro. Y lo otro también es como reflexionar y darse cuenta si quizás sin querer, ¿no? Porque muchas de estas cosas no es que uno las piense así o las planifique, sino que, acuérdense, está el inconsciente que siempre va a estar ahí. Pero sin querer podríamos estar enganchando con un lado como más paternalista o tipo mamá, ¿no? Que queremos acompañar, no sé, a nuestro hijito y llevarlo de la mano a todos lados, ¿no? Y ahí se va a generar esa dependencia, claro que sí, que cuando llegue el día en que ya esa dependencia o ese llevarlo así de la manito para todos lados ya no se pueda dar, va a doler, ¿no? Esa separación.
Entonces, ahora como tomando esa figura de cuando pues estamos como mamás o como papás enseñando a nuestro hijo, está bueno que en algún momento yo lo tenga que llevar de la mano, pero conforme va creciendo, tiene que llegar el momento en donde también mi hijo tiene que comenzar a andar solo, ¿no? Y yo como papá o mamá tengo que dar ese espacio a que eso pueda suceder, porque si no, puedo establecer un vínculo, como decimos, simbiótico, es decir, como así como pegado, ¿no? A la otra parte, en donde lo que estoy haciendo es que no le estoy dejando que crezca, no le estoy dejando que la otra parte pueda tener su propia versión de sí mismo, ¿no? Es más bien como que lo limito. Nosotros podemos pensar, no, es que yo los estoy cuidando, no, es que yo los estoy ayudando, yo les estoy facilitando las cosas, o es que si yo no estoy, lo van a pasar mal. Pero hay que pensarlo un poquito, o sea, retroceder un poco y darse cuenta que de repente con eso también los estoy limitando, porque ya estoy asumiendo que por sí mismos no lo van a poder hacer. Y más bien, no sé si me equivoque, podría ser de ayuda de que ellos aprendan a funcionar por sí mismos, ¿no? Que puedan andar solos, ya sin la mamá, sin el papá. Ujú. Perfecto, muchísimas gracias. El Scrum Master puede pecar en eso, sí, pone Jorge en el chat, lo acaba de ver, y es hay un término que he escuchado varias veces en inglés que le dicen el Scrum Mom, ¿verdad? La mamá de Scrum, que es esa misma figura que estabas diciendo, ¿verdad? Que se ponen maternalistas. Ahí está, ¿ves? Sí, sí. Ujú. Sí, es que nuevamente, o sea, esto es mucho de que son cosas inconscientes, ¿no? Y no es que uno de mala onda diga, no, pues me sale mi lado más papá o mamá y voy a, ¿no? Sino que poco a poco se van dando situaciones o eventos en donde yo mismo me voy colocando en ese rol, ¿no? El equipo me va, como decíamos, transfiriendo roles y yo voy cogiendo esas pelotitas y me voy acomodando en ese rol, ¿no? Y ahora que me acuerdo, por ejemplo, hace un tiempo participé en una reunión de grupos de psicoanálisis, era un congreso, Ujú. y nos invitaron al taller, nos dieron la bienvenida, entraron los psicoanalistas, gente muy mayor, nos sentamos todos en círculo, nos dijeron bienvenidos y eso fue todo. Y no dijeron nada más. Y el taller duraba como 1 hora y media. Y no dijeron nada más. O sea, esto no es para que ustedes lo apliquen con sus equipos porque esto genera muchas ansiedades. Y lo que sucedió en esa experiencia es que un grupo que no nos conocíamos, que éramos profesionales, que estábamos yendo a un congreso y toda la cuestión, ¿qué creen? Una parte del grupo terminó peleando porque la mitad del grupo quería que el aire acondicionado no esté tan frío y la otra parte del grupo quería que el aire acondicionado esté como más frío. Y se armó, como decimos, el alboroto por, o sea, simplemente el tema del aire acondicionado, pero fue súper interesante ver cómo, de todas maneras, siempre nosotros vamos como captando esas pelotitas que los demás nos van lanzando e incluso podemos llegar a tener una pelea como esta que les comparto de esta experiencia, ¿no? Siempre se va a activar, o sea, siempre se va a activar. Y estar en grupo nos genera muchas ansiedades, también esa es la otra idea, nos genera muchas ansiedades porque es esto de compartir mi espacio personal con otros. Es como dar espacio a que el otro también pueda existir, dar espacio a que el otro también pueda dar su opinión, y eso genera muchas ansiedades. Por eso, dense cuenta, si nosotros subimos a un ascensor, personas desconocidas, a veces lo que surge es que comenzamos a hablar, ¿qué tal el clima? ¿No? Hace frío, hace calor, como que siempre buscamos hablar de algo. ¿Y eso qué es lo que hace? Que baja la ansiedad. Lo mismo sucede cuando en un taller nos piden, bueno, ahora preséntense, den su nombre, en qué trabajan o qué les gusta. Eso lo que hace es bajar la ansiedad, ¿no? Y bueno, desde, por ejemplo, las prácticas de Management 3.0 hay muchas prácticas que nos ayudan a que esa ansiedad pues como que vaya bajando, porque no hagan, no hagan este ejercicio que sucedió en este congreso que les comenté, de dejar a la gente
por largo rato, ¿no? Y sin decirles algo, sin interactuar, ¿no? Está bueno lo de los silencios, pero tampoco la idea es someter al equipo a un silencio así extremo, ¿no? Que si no se van a terminar peleando. Claro. Gracias, Alexa.